Buenas, aquí venas con Skyrim. Los que ya conozcáis el canal os estaréis preguntando, ¿qué haces subiendo esto cuando tienes 1 millón de series activas, tanto en directos como en vídeos normales? No has terminado Fallout 2 aún, tras meses y meses, ni Black Reliquary, y ahora vas a subir otro juego nuevo y encima uno larguísimo. Sí, es que tengo muchas ganas de jugar Skyrim, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, para quien no conozca Skyrim, es el quinto título de una saga de juegos de rol conocida como The Elder Scrolls. Bueno, conocida no es su nombre. Bastante famosa y muy buena, la verdad. Lo único malo que tiene es que es propiedad de Bethesda, pero bueno. Todos tenemos errores, ¿vale? No hay nada perfecto en esta vida. Pero de la cual yo solo he jugado Skyrim, bastante la verdad, he jugado Skyrim bastante, aunque hace muchos años que no lo toco, por eso quiero volver a jugarlo. Y también probé un poco el Elder Scrolls Arena, el primer título, que ni siquiera es canon hoy en día. El resto de juegos la verdad que no los he tocado nunca, aunque sí que conozco la historia por encima, ¿vale? Conozco, como digo, por encima la historia de todos los Elder Scrolls, también sé un poco sobre el universo de por sí. Pero hace ya tanto que no busco información que la verdad ya se me ha olvidado casi todo. Pero bueno, iré recordando cosas conforme vayamos jugando. Sé que esto probablemente se va a cargar mi canal, ¿vale? Porque no creo que haya tanta gente interesada en ver Skyrim a estas alturas, teniendo en cuenta que hace ya cuánto. 13 años desde que salió, la verdad que no tengo ni idea. Pero a mí, sinceramente, me apetece jugarlo, entonces lo vamos a hacer. Por último, otra cosa que comentar antes que empezar, tengo los DLCs desactivados, ¿vale? Los tengo comprados, las 3 expansiones, obviamente. Pero los tengo desactivados porque prefiero jugar en el modo vanilla, es decir, sin mods, el juego original, ya que cambian algunas cosas, aparte de ponerte nuevo contenido, algunas cosas del mapa original las cambian. Son pocas y son pequeños detalles, pero la verdad que prefiero jugar, como digo, sin expansiones, experimentar cómo era el juego en su día y luego ya ir activándolas poco a poco. Eso dentro de 3 años, porque es cuando preveo pasarme el juego original, la verdad. Otra cosa que avisar, voy a ir muy lento, ¿vale? Voy a ir a mi ritmo, tranquilamente. Sé que de normal ya tardo en terminar las series mucho, pero esta, en serio, va a tardar mucho tiempo. Y yo, personalmente, no tengo problemas con eso. Aparte de eso, por último, ¿cómo va a ser el personaje que queremos? No lo sé, la verdad, no tengo ninguna build específica. Pero vamos a darle a jugar ya, ¿vale? Basta ya de cháchara, vamos a darle. Vamos a empezar. Y aquí que pase lo que tenga que pasar. Está muy igual la canción, la verdad. No quiero darle a nuevo solo para seguir escuchándola, pero vamos a hacerlo. Ya tenemos oportunidad de escucharla dentro del juego. ¿Comenzar una nueva partida? Sí. Vamos allá. Esta puede ser la peor decisión de este canal, y mira que he cometido muy malas, pero bueno. Y como los pergaminos predijeron a las negras en la helada, cuando hermanos vayan a la guerra, no me ha dado terminar de leer eso. Bueno, espero que vosotros la hayáis podido hacer. Eso es como una profecía, ¿vale? Que explica, pues, un poco la historia del juego por encima. Habría estado guay que lo hubiese leído, pero no me ha dado tiempo, es lo que hay. Empezamos bien, como veis. Acostumbrados porque así va a ser la serie. Y bien, despertamos aquí, vemos a un señor que es un nórdico, ¿vale? Con un soldado ahí. Y pues aquí otros. The Elder Scrolls 5, Skyrim. ¡Wow! Los gráficos se siguen viendo bien hoy en día, la verdad. Al menos bajo mi criterio, pero claro, mi criterio es de juegos de hace 30 años. Entonces, pues, para mí esto me sigue sorprendiendo, la verdad. En cualquier caso, despertamos aquí en este carreto, este carromato, que por cierto, esto como curiosidad... ¿Qué pasa, Ralof? Sí, ya he despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Yo qué va, yo estaba quieto. Emboscada imperial. Como Yo que voy a caer en una emboscada, hombre. Eso yo nunca. Imposible. Mapas de la tormenta. Skyrim estaba Ajá. muy bien hasta que vinisteis. El Imperio El Imperio era perfecto, claro, claro. ¿Qué es el Imperio? Os preguntaréis. ¿Qué son los capas de la tormenta? Calma, ya lo iremos viendo, ¿vale? Hay mucho lore del juego, del universo en sí. Como digo, muchas de las cosas ni siquiera se explican en este juego. O no tan bien. Tienes que jugarlos a todos. somos todos hermanos. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Por cierto, para los que estén viendo la serie Fallout diréis, ¿cómo es que en Fallout has empezado por el primer Fallout y en The Elder Scrolls vas a empezar por el último juego? Bueno, me apetecía variar, la verdad. Digo, en uno empiezo por el inicio y vamos a ir avanzando, y en este hacemos lo contrario, empezamos por el primero y dentro de 3 años pasamos a Oblivion. Ay, Dios, En cualquier caso, vamos a seguir centrándonos en la historia, ¿vale? Han capturado a este señor, que es Ulfric. Este es Ulfric, capa de la tormenta. Que es como el líder de estos, ¿vale? Los capas de la tormenta. ¿De qué pueblo sales, ladrón?
Le están llamando ladrón de cabellos a este, pero bueno, vamos a ignorarlo. Y a nosotros nos han pillado también mientras que cruzamos la frontera. Nosotros no íbamos con ellos, ¿vale? Y este pues es un ladrón de cabellos y también lo han pillado, al pobre diablo. Y pues bueno, ahora nos iban con ellos a quién sabe dónde. El verdugo. Eso no pinta bien, la verdad. Ey, buenos días, señores. ¿Cómo va la vida? Esto que estaba diciendo, por cierto, son los divinos, que son como dioses. Como digo, todo el lore lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Poco a poco. ¿Me puedo ir con esa gente? Es que yo no tengo nada que hacer aquí. Mira, ese es el generador. El generador. El general Tulio. Y esos son los Thalmor. ¿Quiénes son los Thalmor? Calma, ya lo iremos viendo. Cuando veamos de nuevo al generador, ¿vale? A partir de ahora va a ser el generador. Se va a quedar con ese nombre. Pues ya lo iremos viendo. Mira qué buen humo sale de ahí, ¿eh? Nah, es que este juego, los gráficos siguen siendo increíbles, ¿eh? Siguen siendo increíbles los gráficos. Mira esto. Ese símbolo de ahí es el de la Legión, ¿vale? El Imperio, perdón, la Legión no. Es la Legión en realidad, la Legión Imperial, pero se le dice el Imperio. Aquí podemos ver que es, bueno, una pequeña aldea nórdica. Estamos en la región de Skyrim, ¿vale? Que es como... está llena de nórdicos. ¿Quiénes son los nórdicos? Pues, por ejemplo, eso está ahí. Ese señor... Este señor de aquí, estos, ¿vale? Hay diferentes razas, ahora de hecho la veremos en el creador de personaje cuántas hay. Hay bastantes jugables, pero todo eso, como digo, lo iremos viendo. Por ahora solo hay que saber que nos han pillado con estos. Nosotros no hemos hecho nada, pero bueno, nos han traído con estos tipos aquí. Y pues, como veis, las cosas no pintan muy bien, la verdad. No somos rebeldes, no lo somos, pero... Pero como que se enfrenta a su muerte, pero la culpa que tendrá él, que sí que es un ladrón de caballos. Pero yo, por ejemplo, ¿yo qué hago aquí? No lo sé. En fin. Hombre, de alguna forma tendrán que saber a quién le cortas la cabeza, ¿no? ¿No crees, amigo? ¿A dónde te has ido? Ha desaparecido, ¿dónde está? Oye, pero ¿dónde se ha metido el hombre este que nos seguía? ¿What? Oye, no, está aquí, oye, distancia de seguridad, ¿no? Pero bueno, ya hacía pegado a mí. Oye, me cae mal, ¿eh? Ese hombre me cae mal. Vale, Lokir, perdón. ¿Tú no eres un malo de DC o cómo iba esto? O ese era Loki, ¿no? Bueno, está muerto igualmente. Está muerto igualmente. ¿Yo qué? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Cuál es tu problema? ¿Quién soy? Yo soy Venas, tengo un canal de YouTube por si te interesa. ¿No? Vale. Vamos a hacer nuestro personaje, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos distintas razas, esto es lo que estaba diciendo. Vamos a verlas todas una a una. Alto Elfo, también conocidos como Altmer, en su tierra natal de la isla Estivalia. Los altos elfos son los más dotados entre todas las razas para las artes arcanas. Pueden recurrir a su poder aristocrático para regenerar magia rápidamente. El poder es como una activa que puedes usar una vez al día, ¿vale? Pero bueno, eso lo iremos viendo. Cada raza tiene como una activa y una pasiva. Argoniano. Esta raza reptiliana está muy bien adaptada a los pantanos de Ciénaga Negra. No sé hablar, lo siento. Su tierra ya desarrolla una resistencia natural a las enfermedades y la aptitud de respirar bajo el agua. Pueden echar mano de su piel de gist para recuperar salud rápidamente. Bretón. Además de su rápida y perceptiva comprensión de la hechicería, incluso los más humildes bretones pueden jactarse de su resistencia a la magia. Los bretones pueden recurrir a su poder de piel de dragón para absorber hechizos. Esta es una de las clases de las razas más rotas, ¿vale? Probablemente vayamos con esta, si lo que queremos es maxear, porque su resistencia a la magia está muy rota, la verdad, es una pasiva muy buena. Pero bueno, ahora veremos si elijo esta clase u otra. Elfo del bosque. La gente del clan de los bosques que hay al oeste de Bosque Valen, también conocidos como los Bosmer. Los elfos de los bosques son buenos exploradores y ladrones, y no hay mejores arqueros en toda Tamriel. Cuentan con una resistencia natural a los venenos y enfermedades, y pueden ordenar a los animales que luchen a su favor. Elfo oscuro. También conocidos como Dunmer en su patria, Morrowind, los elfos oscuros son famosos por su sigilo y sus artes mágicas. Son resistentes al fuego por naturaleza y pueden recurrir a su ira del antepasado para rodearse de fuego. Guardia rojo. Los guerreros guardias rojos de Páramo del Martillo son los de mayor talento de Tamriel. Tienen una constitución recia y una resistencia natural al veneno. Pueden recurrir a una subida de adrenalina en combate. Imperial. Estos nativos de Cyrodiil. Cyrodiil es la capital, ¿vale? Es la capital del imperio. Cada juego... Bueno, de hecho, en algunos juegos se desarrollan en más de una zona, más de una región. De hecho, el primero se desarrolla en varias regiones, pero cada juego, como digo, se suele desarrollar en una región. En este caso estamos en Skyrim, de ahí el nombre del juego. En Oblivion, por ejemplo, que era el cuarto juego de The Elder Scrolls, estamos en Cyrodiil.
Pero bueno, lo que tenéis que saber es que estos son, pues, los nativos del Imperio, ¿vale? Los que son de la zona central, digamos. Estos nativos, bla, 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 son también hábiles en el combate y en el uso de la magia. Allá donde pueda haber monedas de oro, parece que los imperiales siempre encuentran más. Pueden recurrir a la voz del emperador para calmar un enemigo. A mí me gusta hacerme un imperial siempre, pero como digo, esta vez probablemente vayamos con un bretón, ya veremos. Callita, naturales de la provincia de Elsewhere. Son inteligentes, rápidos y ágiles. Resultan ladrones excelentes debido a su sigilo natural. Todos los callitas pueden ver en la oscuridad a voluntad y sus ataques con las garras resultan mortales. Esta clase, la verdad que sin más, lo de los ataques con garras están muy rotos si quieres ir a un personaje que ataque sin armas. Lo cual de por sí es mala idea, pero bueno, con el Calleta tienes algo de ventaja. Por cierto, cuando digo que me gusta jugar con los imperiales es simplemente porque me gustan el aspecto que tienen, la altura y todo eso, ¿vale? No tienen realmente ninguna ventaja buena. La activa sin más. Está bien, pero no es nada del otro mundo. Y lo de conseguir más monedas de oro no hace falta para nada. Pero bueno, no está rota esa clase precisamente. Nórdico. Esto sería la raza de esta zona, ¿vale? Estos serían los nativos de aquí de Skyrim. Los ciudadanos de Skyrim suelen ser altos y rubios. Fuertes y recios en general, los nórdicos son famosos por su resistencia al frío y su talento como guerreros. Pueden usar el grito de batalla para hacer huir a los oponentes. Normalmente, como primer personaje no está mal hacerse un nórdico porque es como de la zona, pero a mí no me apetece, la verdad. No me... sin más. La resistencia al frío no está mal, ¿vale? Te da una pasiva de, como digo, resistencia a la congelación, al daño de hielo. Pero es mucho mejor lo del bretón, porque te da resistencia a todo. Pero bueno, está bien. No es una mala clase, ¿vale? Y el grito de batalla, la verdad que está guay. Es una activa que está guay. Orco. A los habitantes de las montañas de Hrothgaria y la cola del dragón, los herreros orcos les valora por su artesanía. Las tropas orcas con armadura pesada se encuentran entre las mejores del imperio y resultan temibles cuando utilizan su ira del berserk. Mucho texto, para resumir. Elfo engreído. Creador de Facebook. Hombre bajito. Elfo mal. Elfo adorador de Aedras. ¿Qué es una Aedra? Ya lo veréis. Pues... un señor con la piel oscura. Caucásico, yo qué sé. Señor normal, entre muchas comillas. Y sé que eso me van a funar por decir eso. Es una broma, ¿vale? Es una broma. Ya lo siento. Callita, gato. Es un gato. Nórdico. Vikingos, la puta mejor serie. Y Orco, pues es un elfo muy mal, ¿vale? Esto es un elfo muy, muy mal. Elfo feo. En cualquier caso nos vamos a quedar con el hombre bajito. Ya está. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a la magia. Sin más. Solo por eso. Vale, vamos entonces a hacer esto. No me interesa tanto personalizarlo, sinceramente. La verdad. Vamos a elegir una configuración predeterminada que nos guste. Una que no dé puto asco. Lo cual es difícil, la verdad. Está bastante complicado esta, ¿no? Míralo, qué bonito. ¿Me hago una puta abominación o me hago un personaje serio? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Vamos a intentar que se quede medio bien. Vamos a intentarlo, pero no prometo nada, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle la piel así clarita, pero no tan clara. Algo... así, por ejemplo, que sea medio moreno. Un poco más claro, así, se va a quedar así. Color langosta, ¿vale? Color de guiri que viene a España, se pasa todo el día en la playa y se pone rojo rojo. Aún no está en proceso de quedarse langosta del todo, pero bueno. El peso le vamos a poner los músculos a tope, ¿vale? Porque sí, porque este hombre está amazadísimo. No sé siquiera si va a usar armas a melee. Probablemente haga una build general que utilice de todo, pero sí. Mirad, por cierto, qué polígonos, ¿eh? Tiene aquí los bíceps triangulados. Los tiene tan desarrollados que son triángulos. En vez no me sale ahora. De buenos músculos definidos. No. Son líneas aquí como rectas. Es rarísimo, pero bueno. Cabeza, complexión. ¿Esto qué es? Esto es para ponerle arrugas. No quiero que sea viejo, la verdad. Déjamelo normal. Suciedad. Es un puto guarro, pero no hace falta que lleve la suciedad siempre, la verdad. Podemos quitársela, ¿no? Yo creo que sí. Color sucio, pues no lleva, entonces pues da igual. Le podemos poner una cicatriz si queremos. La verdad que no, prefiero que tenga la cara bien limpia. Pintura de guerra, tampoco. Va a ir sin pintura de guerra. Va a ser un normie, ¿vale? Va a ser normalito. Nada de tonterías. Va a ser un señor normal. Ya está. Mira, esta nariz misma. Ahí. Longitud muy bien. Todo eso me da igual, la verdad. La verdad es que no me interesa tanto personalizarlo, sinceramente. Entonces le vamos a poner lo mínimo para que no dé tanto asco y ya está. Forma de los ojos. Pues algunos que no den miedo, lo cual está muy complicado. Está muy, muy complicado. Esto está durmiéndose. Despierta, hombre, que te van a ejecutar. Despierta. Estos no están tan mal, aunque son muy pequeños, ¿no?
pero son por lo menos normales. Está muy complicado. Hostia, este está bizco, ¿no? Uf, uf. Ostras, joder, tú, es que son malísimos todos. Es que da un puto asco todos. Este lo mismo, no está tan mal. Creo que le voy a dejar estos. Siguen dando un poco de miedo, pero bueno, es lo que hay. Color de ojos, pues yo que sé, amigo. Vamos a ponerte algo que no sea normal. Algo que digas por ahí, alguno plateado o algo así. Marrón es que es muy típico, ¿no? Unos verdes. Sigue siendo algo normal, pero es un poco más variado. Ojos negros totalmente. Se los ha pintado. Un color, un ojo de cada color. Podríamos ponerlo plateado, pero creo que vamos a ir a por el verde, la verdad. Vamos a dejarle los ojos verdes. Ahí. Altura de los ojos, no lo toques. Ya es lo suficientemente feo. No hace falta que lo hagamos aún más feo. Tipo de cejas. Algunas que no estén descuidadas como estas. Estaría bien. Mira, estas normales aquí. Estas mismas, venga. Es muy feo este señor, ¿eh? Es muy feo, pero bueno. No tengo ni la paciencia ni las ganas de mejorarlo. La boca, de hecho, te la voy a dejar así. Eso me da igual. Y ahora el pelo. Pues voy a buscar un pelo parecido al mío. Esto, por ejemplo, es más o menos como el que yo llevo, ¿vale? Aunque yo la raya esta la llevo más por aquí. Pero bueno, está bien. Si no, te podemos poner este otro, ¿vale? Le podemos poner también pelo largo, pero... Uy, no, no, por favor, no. No, 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 no. Uf, son todos muy feos. No, por favor. Algo que esté... que no dé pesadillas verlo. Por favor, te lo pido. Calvo tampoco, no hace falta, aún no. Se quedará calvo este señor, pero no tan pronto. No destroces la vida aún. Vale, estoy entre este pelo o este de aquí. Creo que me gusta más el otro, la verdad. Le vamos a dejar aquí la raya en medio, ahí. Mira, mira, mira la calvicie. Madre mía, pedazo de raya que lleva, ¿eh? Joder, le han pasado por ahí una pisonadora o algo. Le han cortado ahí la cabeza como si fuese una pizza. Pero bueno, vello facial, así está bien, la verdad. Vas a llevar algo de vello. ¿Te podemos poner menos? Uf, 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 qué feo. Joder, joder, qué feo. La verdad que es un buen editor para hacer personajes que den puto asco, ¿eh? Me gustaría algo que cubra así toda la cara, pero poco. ¿Vale? Tipo barba sin afeitar de una semana. Pero que tampoco esté bajo descontrol. Esto, por ejemplo, no está mal. O esta. Creo que le vamos a poner esta, la verdad. Le vamos a poner aquí esto. Una barbilla sin afeitar. Pero ya está, que no vaya más. Color del pelo lo voy a dejar en marrón. Este mismo, ahí está. Y tras media hora se ha quedado bastante feo este señor, pero bueno, es lo mejor que he podido hacer, ¿vale? Como digo, no tengo tantas ganas de personalizarle. Y de nombre... Claro, ¿de nombre qué le pongo de nombre? 6 a secas. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle bajito. Bajito. O le pongo un nombre serio. Vamos a buscar un nombre serio, venga. ¿Sabéis qué? Voy a hacer lo típico y le vamos a poner simplemente Dovahkiin. Ya está, es como el nombre... No puede haber un nombre menos original, pero sinceramente... me da igual, la verdad, me da igual. ¿Qué es Dovahkiin? Ya lo iréis viendo, ¿vale? Ya lo iréis viendo. Que no conozcáis el juego, no os preocupéis. Por cierto, si os preguntáis por qué pongo 6, es para reanudar la grabación, ya está, porque estoy neurótico con eso. Le damos, se llama Dovahkiin, por alguna razón tiene de nombre como su destino, pero bueno. Salto de Daga es como la capital, si no me equivoco, de la zona de los bretones, o es su región, no lo sé. Pero bueno, estos son como medio nobles, los bretones, ¿vale? Suelen ser ahí cortes y no sé qué. En cualquier caso, nosotros... Ah, Roca Alta es la región, vale. Salto de Daga es la capital. En cualquier caso, nosotros, pues bueno, somos un pobre desgraciado que ha venido aquí a Skyrim, pues no sé, porque en nuestro lugar no encontrábamos trabajo, nadie nos quería, ¿vale? No nos querían los nobles, y mira que para ser noble no es que tengas que ser muy bueno, pero no nos querían para eso. Y pues hemos venido aquí a probar suerte, y la verdad que suerte no estamos teniendo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La voz, ¿qué es eso? Lo iremos viendo. Solo sabemos que ha matado al rey de Skyrim y que ha intentado quedarse con el trono. Comenzó una guerra entre el Imperio y los capas de la tormenta. Vale. Y se escucha por ahí algo. Perdón, en mi estómago, ¿eh? Es que no he comido nada. Claro, no es nada. Se ha oído un rugido, pero no es nada. Claro, claro que sí. Venga, sí. Aquí un Padre Nuestro. Señora, levante los brazos. Ahí, gracias.
Ok. Bueno, pues... Este hombre quiere que lo maten ya. O sea, tiene ganas. Se quiere hacer el speedrun de la vida. No tiene toda la mañana, dice. Esta además se ha teletransportado. La capitana imperial. ¿La habéis visto con los pies? Es una maga. A ver... no sé yo si vas a sonreír mucho sin cabeza, ¿eh? Creo que ahora ya no puedes ver que te sonrían ni nada. Ojito cómo se cae su cadáver. Hace... ha caído bien. A veces le da un ictus, ¿vale? Al cadáver, pero esta vez lo ha hecho bien. Bueno, aquí como veis hay división. Hay gente que le parece bien y otra que no. Este dice que no se quede valiente. Pero si le acaban de cortar la cabeza, que tiene eso de valiente. Hostia, otra vez mi estómago, lo siento. No, no lo hemos oído. Vale, vale, ya voy. Pero es cierto, ¿pero por qué voy yo primero? Pero, ¿por qué nos cagáis a los capas de la tormenta? Pero si no sabéis ni quién soy yo. O sea, ¿por qué voy yo el segundo? ¿Qué es esto? De hecho, el primero, porque el otro simplemente se ha colado por la cara. ¿A cuento de qué? Si soy el último de la lista. Esto no tiene ningún sentido, amigos. Bueno. ¡Uy! Un pequeño lagarto ahí al fondo. ¿Qué es eso? Aquí al ejecutador le da igual, ¿vale? Al verdugo se la suda completamente. Hola, buenos días. Pero no grite, tranquilo, hombre. Uf, ha puesto el cielo un poco mal, parece que va a llover. Eso que habéis visto es la voz, eso que ha lanzado. Y bueno, mucha confusión. Mucha confusión. La cosa es que no nos han cortado la cabeza. Te has muerto, amigo, mala suerte. Está aquí lloviendo, como veis, bueno. No es el mejor día del mundo. También te digo que esto en España pues es un domingo de verano tranquilo, tampoco es nada del otro mundo. Yo estoy acostumbrado a esto. Caen aquí rocas del cielo, lo cual eso ya sí que es un poco peor. ¿Vosotros qué tal estáis, amigos? La IA ya veréis que tanto en Skyrim como en... ¿Te acabas de morir? ¿Dónde está el otro? ¿No había aquí otro arquero? Ah, no, están aquí. La IA ya veréis que tanto en Skyrim como en Oblivion, del resto de juegos no lo sé, es bastante interesante, la verdad. Es muy graciosa. Como veis, este señor, pues bueno, está aquí lloviendo fuego del cielo, cayendo rocas. Hay un puto lagarto gigante. Y él, pues, está tranquilito, ¿no? Está pensando en qué tiene que comprar el lunes para hacer sus macarrones. Para que la señora, la parienta, no le regañe. ¿Sí o qué, amigo? ¿Cómo ves la cosa? ¿Debería escaparme o me quedo aquí contigo o cómo? ¿Tú qué opinas? ¿Nada? Bueno. Nos podríamos llevar este caballo, pero la verdad que creo que está un poquillo mal. El carro también, por lo que se ha acabado mal. Por cierto, antes iba a decir una curiosidad del carro. El juego está limitado a 30 FPS, ¿vale? O más bien, lo he tenido que limitar yo, porque este juego, como digo, hace bastante tiempo. Se acaba de acabar la lluvia de... Bueno, señores, se ha acabado el apocalipsis. Ya está todo bien, ¿no? Ya podemos irnos a nuestra casa. ¿Está bien? Ya lo siento por no tomármelo en serio, ¿vale? Pero es que es mi estilo, tenéis que acostumbraros. Lo que estaba diciendo es que el juego lo he tenido que limitar a 30 FPS porque este juego, como es de hace... Ah, no, mira, ahí viene el lagarto nuevo. Como es un juego de hace mucho tiempo, el juego está hecho para que vaya a 30 FPS. Y hay cosas que si el juego lo pones a 60, por ejemplo, el carro, por ejemplo, se vuelve loco, ¿vale? Porque hay cosas que funcionan con los frames del juego, ¿vale? Se van actualizando, eso se le llama update, para quien sepa de programación. En el update hay cosas que están programadas para que vaya a 30 FPS, entonces si está más se vuelve loco. En cualquier caso, se ha acabado aquí la tarde de verano. La lagartija sigue por ahí dando vueltas. Estos señores siguen, pues, pensando en lo suyo. Aquí hay un señor que me está metiendo prisa, pero yo la verdad que prefiero ir tranquilo. Porque, amigo periodista, pues ¿qué es? ¿Pero por qué te mueres así? Muérete con un poco de dignidad, por lo menos. Aparte de que llevas ropa que ya de por sí es feísima, no le puedo levantar porque llevo las manos atadas. Aparte de llevar ese estilo que pasó de moda hace, no sé, 30 siglos, mueres en esta posición. Pero amigo, por favor, tápate aunque sea. En fin, alguien más por aquí. Pues, ha acabado un poco calcinado, El Ralof me sigue llamando. ¿No ves que estoy explorando, hombre? Ay, no, este es el ladrón, el Loki, el malo del DC. Bueno, pues está muerto. Aquí hay algo. ¿Me puedo quedar esta casa? Ahora que no esté nadie. No pinta mal, A ver, hay un poco de fuego, pero hacemos un par de reparaciones y yo no la veo tan mal. Amigo, Ralof, no me conoces de nada. ¿Qué tal si te escapas? O sea, vete y déjame tranquilo. Bueno, vamos a entrar, anda, vamos a entrar. Hola, buenos días.
Anda, mira, al que le querían cortar la cabeza, al que me ha metido en este embrollo. Las leyendas no queman aldeas. ¿Sí o qué, amigo? Ha habido ahí como una pausa incómoda en la que no ha dicho nada. Me hace mucha gracia. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Por qué me has... ¿Por qué me has metido a mí en este lío, amigo? O sea, ¿por qué no dejas que te corten la cabeza a ti? ¿Por qué has dejado que el otro fuese el primero? ¿Por qué no has dejado que te corten a ti la cabeza? Y a mí me hubiesen perdonado la vida, ¿sabes, amigo? No te alejes, no huyas de tus problemas. No huyas de tus problemas. No, mírame cuando te hablo. Solo sabes decir, vamos, torre arriba. No me mires con esa cara, también te digo. Eso. Distancia, venga. Ya decía yo, mucho líder rebelde no sé qué, pero no eres tan chulito, No eres tan chulito. ¿A ti qué te pasa, amigo? Están heridos pero vivirán. Permíteme dudarlo, la verdad. Permíteme dudarlo, sobre todo si se quedan aquí. Ralof, hijo, ¿pero quieres largarte tú? En fin, pues tú te quedas aquí, ¿vale, amigo? Deja que los imperiales te corten la cabeza, yo me largo. Me voy con Ralof. Venga, dale, sube. Venga, dale, hombre. Te tiro, que te tiro. Como no subas, te tiro. Venga, dale, amigo. Si subo la torre contigo, pero dale, idiota. Venga. Ay, es que no paro de interrumpirle. Es que lo siento, es que me hacen demasiado gracia. ¡Hostia! Ahí va. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hola, amigo. ¡Ey, buenos días! ¿Qué tal te va la vida? Hasta luego. Mira, los arqueros. Están ciegos esos arqueros, no le ve. Míralo. ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿Cómo que iremos en cuanto podamos? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero a dónde te vas? ¿Cómo que iremos en cuanto podamos? ¿Qué hacen estos? ¿Qué le haces? ¿Por qué estáis juntos? Ese ángulo, quita. Aquí no, en público no, por favor. Sí, tú disimula. ¿De qué os estáis ocultando? Amigos, estos arqueros llevan aquí media hora. Os han visto ya hace tiempo, o sea... Ajá. O sea, todo lo que tenemos. Mira, ya están enfadados, ya han dejado de pensar en la lista de la compra. El dragón no va a hacer nada aparte de dar vueltas. ¿Cómo puede moverse tan rápido? A ver, amigo, no es tan rápido. Yo le puedo seguir perfectamente, No sé tú, pero yo no veo que sea para tanto. Bueno, en fin, vosotros a lo vuestro. Estos, pues, que sigan con lo suyo. Ah, no, ya ha parado, ya le ha hecho el servicio. Vale. ¿Alguien me desata las manos antes de que me vaya? ¿No? Ok. Ralof, ¿tú qué tal? ¿No vienes conmigo? O sea, tanto insistirme de que vaya yo contigo, pero ahora os vais a quedar aquí todos. Bueno, en fin. ¿Puedo subir por la torre? Sí que puedo, claro que puedo, hombre. ¿Y aquí? Aquí ya no. Bueno, no. Nos vamos por aquí, ya está, vamos a hacer el plan de Ralof, que es saltar por aquí, por la posada. Pues vamos a hacerlo. ¡Uy! Me he quemado un poco, En fin. ¡Au! Pero bueno. Joder, el verde un cuarto de la vida. La barra roja es la vida, por cierto. La verde es la estamina, que es para cuando corres. La resistencia en español. Esto es la otra parte de la casa. Me sigue gustando, Yo esta casa la quiero para mí, pero bueno. Ahí hay un niño. Por cierto, los niños veis que todos tienen el mismo modelo, ¿vale? Idos acostumbrando. Estos, los niños. Todos los niños son iguales. Absolutamente todos. Ese señor creo que se ha muerto, No sé por qué, pero algo me dice que se acaba de morir. ¿A ti qué te pasa? Tú has estado a punto de matarme, O sea, que a mí no... A mí no me caes bien tampoco. Es que la iluminación aquí está muy fuerte, por cierto. Hay como muchísimo contraste, ¿no? Mira esto. Joder. Les está dando aquí el sol directo. O sea, se ha acercado el sol al planeta solo para pegarle la luz a este niño y al viejo. ¿Qué tal te va la vida, por cierto, amigo? ¿Qué tal? Hostia, llevas el ojo un poco mal, ¿no? Te veo un poco desmejorado, amigo. Creo que has tenido mejores días. ¿Y tú qué tal, amigo? Como digo, quedaros con esta cara porque es la única cara de niño que vais a ver, ¿vale? En este juego solo hay dos clases de niños. Un modelo de niño y un modelo de niña. No tienen más. Todos son exactamente iguales. Son clones unos de los otros. La misma complexión, la misma cara, casi la misma ropa. Lo único que cambia es el color. O sea, sí, durillo, la verdad, pero bueno. Este, pues, la han tostado un poco. Creo que ha tenido mejores días. Permaneced cerca del muro, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Este es el problema, que hay un dragón. Hola. Bueno, creo que haya matado a alguien, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Le están lanzando un montón de mierdas al dragón, pero como que los está ignorando, ¿no? Ah, sí, han matado a este.
Tú, amigo, ¿por qué no le has avisado? ¡Ay, ay! Que me ha tostado, pero bueno. Pero ¿por qué no le has avisado a tu compañero antes de que lo matase? O sea, le salva la vida a un prisionero, pero no a tu compañero. Bueno. Anda, mira, aquí está el... ¿Cómo había dicho que era? El generador. Generador Tulio. Bonita armadura, la verdad. La verdad que está guay. Me gusta. Como veis, está basado como en César, ¿vale? Está basado en César de... No me saldrá ahora. Coño, del Imperio Romano de verdad. O al menos es muy parecido. Esperemos que no la apuñalen entre un montón de personas como él. ¡Ey, hola, buenos días! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, mira, mira! Ese se ha metido en el fuego. Es un mago, ¿lo habéis visto? Se ha metido, le apetecía quemarse. ¡Qué grande! Se la ha tanqueado. ¿Tú quién eres, amigo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé quién es, pero a mí me van a matar. A este señor le da igual, ¿eh? O sea, le acaban de quemar y le da completamente igual. La verdad que no es muy buena idea quedarse aquí. No sé si debería de estar aquí o debería largarme. ¡Hola! A mí no, ¿eh? A mí no. Ahí hay mucha gente, por mí no. ¡Eh! ¡Shh, shh! ¡Hostia! Le acaban de mandar a su casa, ¿eh? A ver, ¿cómo le pegan? ¡Toma! Ojito, ojito, que se pegan. ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Suéltalo! Pero bueno. Bueno. Está muerto. Es lo que hay. Yo como que me voy a ir largando, ¿no? Por cierto, ¿tú por qué me esperas a mí? ¿Por qué me esperas a mí? Ayuda a los soldados, imbécil. ¿Por qué me esperas a mí y no al generador, Tulio? ¿Dónde está, por cierto, el generador? Ah, no, míralo, está aquí. Está aquí, tranquilo. ¿Dónde está el dragón? Es que no quiero que me mate. Hola, pequeño dragón, ¿qué tal? Generador, ¿tú qué? ¿Cómo te va la vida? Se están matando a tus soldados, mira, ahí va otro. El dragón este está haciendo una competición de a ver qué soldado sale volando más fuerte. ¿No vas a hacer nada al respecto, generador? La verdad que tú y el Ulfric ese sois un poco... ¿Cómo que escoria? ¿Cómo que escoria? Me cago en tu puta madre. ¡Ay, No, no, yo me voy. Vale, vale, me lo iba a cargar porque me ha llamado escoria, pero uno, tengo las manos atadas y dos, pues... La verdad que está complicado con un dragón, ¿eh? ¿Qué va a hacer ahora el dragón? ¿A quién le pegas? Tengo curiosidad por ver quién es el siguiente que se... ¡Toma! Le ha mandado contra la pared, ¿eh? Ojito, le ha gritado en toda la cara. Ahora le pega un mordisco. Ojito, ¿se cura el mago? No se ha curado una mierda, se ha muerto. Bueno, yo me voy por aquí, si no os importa, ¿vale? Hola, abran la puerta. ¿Quién se ha dejado la puerta cerrada? En serio. A mí... ¡No, no, 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 no! No, 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 no. A por mí no. No, no me grites, no me grites. No, no lo hagas. No. Hola, no. Lagarto bueno. No, no, no. No, no, no. Hasta luego. Amigo, tienes muchos soldados a los que matar. A mí déjame tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Hasta luego. Ahora sí que me voy. Olvidemos de la puerta. Hola, Ralof. ¿Qué tal? ¿De dónde has venido, Ralof? ¿De dónde has pasado? Por ahí no se puede pasar. Joder, qué agresividad tenéis aquí, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Mira cómo vuela. ¡Oh! ¿Pero cómo ha pasado Ralof por aquí? No entiendo. Bueno. En cualquier caso, vale, aquí tenemos que decidir, ¿vale? Entre venir con Ralof, el señor que te necesita para todo. Espérate, que hay un dragón. Vamos a esperar a que se cargue ese tipo y luego pasamos, ¿vale? Por cierto, estaría bien que alguno de vosotros dos hiciese algo contra el dragón. ¡Hostia puta, que me mata! ¡Uf! Me ha tostado un poco. Lárgate, amigo. En cualquier caso, dejando de lado el puto dragón que insiste en venir a por mí, tenemos que ir con el tonto este de Ralof que no sabe hacer nada sin nosotros. Hostia, no, yo me escondo. O con el tonto este. Uf, me ha lanzado fuego encima, lo habéis visto, ¿eh? Ese es otro grito distinto. Tiene como la llamarada y luego ese que te lanza como una bola de fuego a por ti. Por favor, dragón, vete a por uno de los otros. Ahí, ahí, muy bien. A ver cómo pega. Es que lo quiero ver. No veo una mierda. ¡Wow! ¡Qué efecto más chulo! Ojalá poder ver al dragón. Puto humo. En fin. Nos vamos con el puto imperial que nos iba a matar o con el gilipollas que nos ha metido en esto. Realmente no es ninguno de los dos, ¿vale? Aquí no está ni el generador ni... espérate que me escondo. ¡Que viene a por mí! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahí tienes a Ralof, Yo no digo nada, pero ahí está Ralof. Le podrías pegar a él. En fin, como digo, tengo que elegir entre los rebeldes o el imperio. El imperio me quiere matar. Los rebeldes me han metido en esto. Yo me voy a ir con el imperio porque me gusta más. ¿Por qué?
porque los capas de la tormenta solo tiene sentido ir con ellos si eres nórdico, ya está. Yo no soy nórdico, entonces pues me voy con el imperio, ¿vale? Aunque nos hayan querido matar. ¿En serio? ¿Los heraldos del fin de los tiempos? Bueno, eso del heraldo del fin de los tiempos. Tampoco es que sea muy inteligente ese dragón, ¿eh? No ha sido para tanto, amigo. A mí me ha tostado un par de veces y no ha sido para tanto. Sí, tú suelta las ataduras, que veremos lo que te pasa. Ya está. He echado un vistazo alrededor. Debería haber Ajá. algo que sobra entre el que elegir. Voy a ver si encuentro algo para Sí, búscalo por favor porque me hace falta. La verdad que me ha quemado bastante. Bueno, mirad, este soy yo. Como veis soy bastante bajito, ¿vale? Lo comparáis con este señor y bueno, como veis los bretones no es que sean los más altos del juego. Mejor que te... Lo de arcos, pues eso ya no lo sé, la verdad. Ahí abajo no sé qué tan dotados están, pero bueno. Cada raza tiene como una altura predeterminada. Que eso, por cierto, influye a la velocidad, a la que corres, el salto, cuánto saltas, el daño que haces a melee, pero bueno. Entonces, ¿encuentras algo para las quemaduras o no, amigo? Aquí no hay nada. A ver si hay una armadura para ti. Aquí tenemos un casco imperial ligero. ¡Wow! Lo que siempre he querido. Ir semidesnudo con un casco. ¡Madre! Mira qué estilazo. En fin, vamos a seguir buscando. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Oro, para mí. Hombre, no. Y aquí tenemos un libro. Tácticas de la unidad combinada. Ya os aviso que me gusta leer los libros, ¿vale? No lo vamos a leer ahora, porque tampoco ya me he entretenido muchísimo haciendo el tonto. Pero los vamos a leer. Ya os aviso, los iremos leyendo poco a poco. Si no queréis, si no os interesa, pues bueno, pues saltaros eso y ya está, ¿vale? Pero los iremos leyendo. Cofre del custodio, armadura imperial ligera, espada de hierro, botas imperiales ligeras y llave del bastión de Helger. Para nosotros. Ponerte esa armadura. No me digas lo que hacer, Hadvar. No eres mi jefe, ¿eh? Cállate. Esa cosa Amigo, déjame tranquilo, en serio. Yo decidiré lo que hago. Me voy a quedar el cubrepiés y la túnica de arpillera, porque la verdad que están guays aún así, ¿no? Y como digo, en cuanto a cómo vamos a ir, en cuanto a la build que vamos a hacer y demás, vamos a intentar hacer un poco de todo, ¿vale? No es lo mejor. En este juego lo mejor es especializarse en algo. Pero como digo... Por cierto, esto me lo voy a llevar. El vino de alto me lo llevo, que vale algo. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer una build híbrida, aunque sea menos efectiva y ya está. En dificultad, por cierto, estoy jugando en difícil. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis ahí, amigos? Hola. Hola, amigos. Hola. ¿Qué os pasa? ¿Ese que le pasa está ciego? Ah, bueno, os vais a pelear. Yo no quiero saber nada, ¿eh? A mí dejadme tranquilo. Oh, le ha dado con el wifi, ojito. Le ha dado con el escudo a 3 kilómetros de distancia. Bueno, yo voy a hacer la del oportunista. Toma, te pego por la espalda. Estoy jugando en difícil, ¿vale? Como veis no le quito mucha vida a los enemigos. Pero es que en normal, en dificultad normal es demasiado fácil todo. Y en muy difícil está demasiado desbalanceado, ¿vale? Básicamente este juego está balanceado de la siguiente forma. Espérate que... Uf, eso tiene que doler, ¿eh? Eso tiene que doler. Yo no quería meterme, pero mi espada bien que se ha metido, la verdad. Ha acabado un poco manchada de sangre. Lo que estaba diciendo, en este juego el balance es básicamente... Los enemigos normales son mierda, les soplas y se mueren, y luego aparece un jefe y te one-shotea. Y se tanquea 3000 golpes, ¿vale? Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, he puesto el juego en dificultad difícil, que es como lo más... El término medio, digamos, en muy difícil, como digo, los jefes son demasiado esponjas. Y los enemigos normales, pues algunos... Los enemigos normales están bien. Por cierto, ¿podemos salir por aquí? Aquí es donde estaba el Ralof, pero por alguna razón no ha entrado. La verdad, no ha querido entrar. No sé muy bien qué le ha pasado, pero bueno. En cualquier caso, sigamos avanzando. Entonces, pues eso, tengo el juego en dificultad difícil, ¿vale? En normal es demasiado fácil todo. Te cargas a los enemigos de un golpe o dos, sin exagerar. Y en difícil, pues bueno, sigue siendo fácil, pero... ¡Hola! ¡Ahí va! Ya no los vemos. Pero está más balanceado. Entonces vamos a jugar en difícil, al menos de momento, y luego ya veremos si subimos la dificultad o no. Amigo, ¿vienes o qué? Eres muy lento, Hadvar. Te gusta mucho mandar, pero eres lentísimo, ¿eh? ese dragón no quiere rendirse. ¿Sí o qué? ¿Qué haces? M2 para bloquear, vale. ¿Y a mí qué? Por cierto, vamos a ponernos aquí, mirad. Llamas, nos vamos a poner en favoritos, ¿vale? Conjuración, conjurar familiar, en favoritos. Restauración, en favoritos. Este de conjuración te lo dan porque eres un bretón, ¿vale? El resto de clases no empiezan con esto. Y esto es nuestra activa. Piel de dragón. Absorbe 50% de magia de hechizos hostiles durante 60 segundos. Nos lo vamos a equipar, aunque no lo vamos a usar.
Y esto es nuestra pasiva, resistencia mágica. La sangre bretona otorga un 25% de resistencia a la magia. La pasiva más rota de todo el juego, pero bueno. Hola, buenos días. Tranquilo, hombre, tranquilo. Hola, buenos días. ¿Os importa si os quemo aquí un poco? De hecho, ¿sabes qué? Vamos a invocar aquí un bicho. ¿Acaba de cargarse un tipo? Sí, se acaba de cargar a uno. Bueno, yo, si no os importa, aquí no participo, ¿vale? Voy a dejar que se lo cargue el lobo y ya está. ¡Ay, va! Pues no se lo va a cargar. Joder, lo ha metido ahí la espada, no veas. En fin. Como veis, podemos invocar bichos. Tenemos... vamos a enseñar los poderes, de hecho. No me quiero enrollar mucho, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos aquí destrucción, que es daño de fuego, hielo, electricidad, cosas así. Restauración, curarse. Alteración, te pone armadura. Tienes telequinesis, cosas del estilo. También tenemos ilusión, que permite meterle miedo, calma, mejorar a tus aliados. Es como magia mental. Todo esto es la rama de magia. Luego tenemos de la rama melee a 2 manos, a una mano y bloquear. Bueno, y también arquería, ¿vale? Es decir, arcos, armas de una mano, arma de 2 manos y usar un escudo. Sin más, de armaduras tenemos armadura pesada y armadura ligera. Son como los dos tipos de armadura que hay. Y luego tenemos el sigilo, que es como también otro tipo de combate, ¿vale? Eso serían las principales mecánicas en cuanto a combate. Hay muchas más ramas de habilidades, pero las iremos explicando poco a poco. Porque la verdad que me estoy enrollando muchísimo. Mira que he dicho que iba a ir lento, pero me estoy sorprendiendo a mí mismo de lo lento que voy. Pero bueno, iros acostumbrando porque a mí me encanta jugar así, ¿vale? Es lo que hay. Me voy a llevar, de hecho, esta carne para mí. Venga, ahí está. Tú, fuera de aquí, anda. Muérete ya. Fuera. Hala, gracias por la ayuda, pero muérete. Perfecto, y me aumentas el ataque. O sea, puedo invocar a alguien solo para aumentarme el ataque. Las habilidades, por cierto, se aumentan con el uso, ¿vale? Es decir, si pegas con un arma a una mano, pues te aumenta el nivel de un arma a una mano. Si invocas un bicho, pues te aumenta el nivel de conjuración, todo eso. Esto me lo llevo, pues, para cocinar luego, aunque la idea esto es subir de peso inútilmente, porque el inventario tiene un límite de peso de 300 ahora mismo, pero bueno. Esto sirve para alquimia, que eso también lo iremos viendo. Hay muchas cosas que ver, pero lo iremos haciendo con calma, ¿vale? De nuevo, esto va a ir... Esto va para el rato, que lo sepáis. Me llevo el conejo porque puedo. Y vamos a seguir, amigo. Dale, Hatbar. Porque cierto, tú tienes nombre de una universidad, ¿no? ¿O es Harvard la universidad? No tengo ni idea. En cualquier caso, la verdad que no parece que te hayan educado en ella. La sala de torturas. Ah, bueno. Hola, buenos días, señor torturador. ¿Qué os parece si yo pongo aquí un bicho y me cargo a esta tipa? Venga, hasta luego. Y tú también. No me hace a mí mucha gracia ayudar a los del Imperio, la verdad, y menos a un torturador, pero oye, es lo que hay. Nos ayuda a salir, pues ya está. Hola, buenos días. Ajá, amigo, joder, qué viejo que eres. A ver, mírame a la cara. Mírame a la cara, amigo. ¡Joder! Pareces un puto cadáver. Deja de girar la cara. Ya entiendo que te dé vergüenza, yo también tendría, pero... Déjame ver tu fe... Ha desaparecido. Déjame ver tu fealdad, por favor. Vale, se han quedado callados. Se acerca poco a poco. Le va a decir algo importante, ¿eh? Ajá, vale. Ven con nosotros. Debemos salir de aquí. Sí, la verdad que estaría bien que salieses. Ah, bueno. Le da igual, ¿no? Vale. Yo, si no os importa, me cargo al lobo mientras. Toma. Toma. Bueno, pues este tipo no se quiere largar. ¿Por qué? Pues porque no quiso, ya está. Ah, bueno, y te jactas de eso, ¿no? Por cierto, buenos días. ¿Puedo abrir los grilletes? Puedo. Hasta luego. ¿Cómo que tus cosas? Estas cosas no son tuyas. Maldito viejo. De hecho, mira, voy a abrir esto en tu cara. Bueno, esto es el sistema de abrir cerraduras, ¿vale? Muy sencillo, como en muchos juegos, la verdad. Vienes aquí, buscas el punto. He dicho que es muy sencillo, como se me rompa esto voy a quedar muy mal. Vienes aquí, buscas el punto y lo vas abriendo poco a poco, ¿vale? Aquí, haces pum. Uy, espérate. Haces así. Así. Bueno, es una cerradura muy fácil y casi pierdo una ganzúa. Ese es el nivel, ¿vale? Acostumbraros a que soy malísimo al juego, es lo que hay. En cualquier caso, nosotros podemos venir aquí, abrimos esta. Abrir la cerradura, esto aumenta el nivel, entonces lo haremos con todas las que veamos, ¿vale? Aunque no sirva para nada, da igual. Lo importante es subir el nivel. Muy bien, mago, me vas a dar capucha mago principiante, magia más 30 puntos. Y la magia se regenera un 50% más rápido. No sé si quiero ir a mago, la verdad.
O voy a llevar armadura. Pero ahora nos vamos a poner el equipo de mago, ¿vale? Para ir súper feos. Mira esto. Mira esto. Llevamos guantes de piel. Llevamos guantes de capas de la tormenta. Botas imperiales y el resto de mago. O sea, vamos aquí una mezcla rarísima. Pero bueno. Un grimorio, que esto sirve para aprender hechizos nuevos, ¿vale? Venimos aquí y esto nos enseña un hechizo, en este caso chispas. Relámpago que inflige 8 puntos de daño por descarga a la salud y a la magia por segundo. Ahí está. Lo aprendemos y ahora aquí en magia tenemos esto también. ¿Vale? Lo ponemos en favoritos. ¿Para qué sirve lo de favoritos? Pues muy bien. Eso sirve para que tú vengas aquí y aquí puedas elegir básicamente todo lo que quieras, ¿vale? Le puedes poner, mira, por ejemplo, vamos a poner conjurar familiar en el 2, curación en el 3, ponemos llamas en el 4 y chispas en el 5, en el 6, perdón. ¿Por qué en el 6? No lo sé. Entonces yo ahora hago así, me puedo quitar la espada, ponérmela, cambiar hechizos. Básicamente te permite controlar esto sin tener que entrar al menú, ¿vale? Por cierto, voy a comprobar que esto no me haya pausado el vídeo. Creo que no. Bueno, en cualquier caso, si lo ha hecho, pues mala suerte. Nos vamos a llevar también el escudo, porque puede que lo usemos. También está aquí una maza. En armas a melee hay tanto mazas, espadas y hachas. Aquí tenemos otro libro, Breve Historia del Imperio. También lo leeremos, pero no ahora mismo. Nos llevamos las ganzúas, que sirven para abrir cerraduras. Volumen 2 de Breve Historia del Imperio, también nos lo llevamos. Lo leeremos en otro momento. Y esto sí que lo vamos a leer, ¿vale? El libro de los Sangre de Dragón. Esto sí lo vamos a leer. Vamos allá. El libro de los Sangre de Dragón, de la priora Emmeline Madryn. Orden de Talos, priorato de Weynon. Año 360 de la Tercera Era. 21º del reinado de su majestad Pelagio IV. ¿Vale? Está en blanco. Muchos han oído el término sangre de dragón. No en vano estamos bajo el gobierno de los emperadores sangre de dragón. Pero el verdadero significado del término no es entendido por mucha gente. Para los que estamos en la orden de Talos, Talos es uno de los divinos, ¿vale? Eso lo iremos viendo también. Este tema nos resulta muy próximo y querido, y en este libro intentaré iluminar la historia y la importancia de aquellos conocidos como sangre de dragón a lo largo del tiempo. Muchos estudiosos están de acuerdo en que el término se utilizó por primera vez en relación con el pacto de Ácatos, cuando la bendita Santa Alesia recibió el amuleto de reyes y se encendió por primera vez el fuego de dragón en el templo del Único. Todo esto es lore del que no aparece en este juego, ¿vale? De hecho, no sé ni en qué juego aparece esto, supongo que en Oblivion, el templo del Único, pero no lo sé. Ácatos es una hedra, uno de los divinos. Ácatos se apenó de la precaria situación de los hombres y extrajo un poco de sangre de su propio corazón que ofreció Alesia. También selló un pacto con ella. Mientras las generaciones posteriores fueran fieles a la sangre del dragón, Ácatos intentaría mantener cerradas las puertas de Oblivion. Oblivion es el hogar de los Aedra, perdón. Están los Aedra y los Daedra, ya veréis la diferencia. Ácatos, bla bla bla, y negarles el acceso a los ejércitos de Daedra y de no muertos de sus enemigos, los Islade. ¿Qué es eso? No lo tengo ni idea, la verdad. Hay mucho lore en el universo del Elder Scrolls. Los bendecidos por Ácatos con la sangre del dragón pasaron a ser conocidos simplemente como los Sangre de Dragón. Así, la conexión con los gobernantes del imperio estaba ahí desde el principio. Solo aquellos con sangre de dragón podían llevar el amuleto de reyes y encender los fuegos de dragón. Todos los gobernantes legítimos del imperio han sido sangre de dragón, los emperadores y emperatrices del primer imperio cirodílico fundado por Alesia, Reman Cyrodiil y sus herederos y, por supuesto, Tiber Septim. Tiber Septim es... ya lo veréis, es también un Aedra, ¿vale? Es también un divino, pero bueno. Eso da igual ahora. Y sus herederos, llegando hasta nuestro actual emperador, su majestad Pelagio VII IV. Sin embargo, a causa de esta conexión con los emperadores, los otros aspectos relevantes de los Sangre de Dragón han quedado ensombrecidos y básicamente olvidados por todos salvo por académicos y los que nos dedicamos al servicio del bendito Talos, que fue Tiber Septim. Muy pocos se dan cuenta de que Talos es el nombre de divino de Tiber Septim, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño resumen. Tiber Septim era un hombre, pero se convirtió en divino, es decir, en Dios. ¿Cómo? No lo sé. Pero eso es así muy por encima su historia. Muy pocos se dan cuenta de que ser sangre de dragón no es una simple cuestión de herencia. Al ser la bendición del propio Ácatos, saber cómo y por qué se concede está más allá de nuestro entendimiento. Aquellos que desean convertirse en emperador y encender el fuego dragón son sin duda sangre de dragón. La prueba está en que llevan el amuleto y encienden los fuegos. Pero ¿es que eran sangre de dragón y eso les permitió hacer esas cosas? ¿O el hacerlas fue la señal de que la bendición de Ácatos que descendía sobre ellos? Todo lo que podemos decir es que se trata de ambas cosas, y de ninguna. Un misterio divino. Ajá. En el linaje de los Septim, todos ellos han sido sangre de dragón, siendo este uno de los motivos por los que se ha extendido la noción simplista de que se trataba de algo hereditario. Pero sabemos con certeza que los primeros gobernantes de Cyrodiil no estaban todos emparentados. Tampoco hay pruebas de que Reman
Cyrodiil descendiese de Alesia, aunque muchas leyendas traten de afirmarlo. Siendo la mayoría de la época de Reman, probablemente para tratar de legitimar su poder. Sabemos que los cuchillas es una facción que ya veréis, normalmente considerados los guardaespaldas del emperador, tuvieron su origen en los cruzados Akabiri que invadieron Tamriel por las zonas desconocidas a finales de la Primera Era. Parece que estaban buscando un sangre de dragón, dado lo sucedido en el Paso Pálido, y los Akabiri fueron los primeros en proclamar que Reman Cyrodiil era un sangre de dragón. De hecho, fueron los Akabiri quienes hicieron el mayor esfuerzo por promover su condición de emperador, aunque Reman jamás asumió ese título en toda su vida. Y por supuesto, no se conoce ninguna conexión hereditaria entre Tiber Septim y cualquiera de los anteriores gobernantes sangre de dragón de Tamriel. Si puede o no haber más de un sangre de dragón en una época determinada, sigue siendo otro misterio. Los emperadores han hecho lo posible por desmentir esta idea, pero por supuesto la propia sucesión imperial muestra que al menos han de existir 2 o más sangre de dragón potenciales al mismo tiempo, el gobernante actual y sus herederos. La historia de los cuchillas también sugiere esto, aunque se sabe muy poco sobre sus actividades durante el interregno entre el imperio de Reman y el ascenso de Tiber Septim. Muchos creen que los cuchillas continuaron buscando y protegiendo a aquellos que creían que eran o podían ser sangre de dragón durante esta época. Por último, llegamos a la cuestión del verdadero significado de ser sangre de dragón. Aquí viene lo importante. La conexión con los dragones es tan obvia que casi ha sido olvidada. En estos tiempos en los que los dragones son un recuerdo lejano, vale, esto hay que explicarlo. Los dragones desaparecieron hace muchísimo, ¿vale? Por eso se han sorprendido todos al ver a un dragón. Porque en teoría llevaban, pues, digamos a decir, extintos, pues, milenios, ¿vale? Pues todo el mundo se ha sorprendido al ver uno, básicamente. En estos tiempos en los que los dragones son un recuerdo lejano, olvidamos que antes ser sangre de dragón significaba poseer la sangre del dragón. Sí, lo dice la palabra. Algunos estudiosos creen que eso tenía un sentido bastante literal, aunque se desconoce su significado exacto. Los nórdicos cuentan historias de héroes sangre de dragón que eran grandes asesinos de dragones, capaces de robar el poder de los dragones que mataban. Es bien sabido que los Akabiri persiguieron y mataron muchos dragones durante su invasión, y hay algunas pruebas de que esta práctica continuó incluso después de que se convirtiera en la guardia del dragón de Reman Cyrodiil. Otra vez aparece la conexión con los dragones. Predecesora directa de los cuchillas de hoy. Os dejaré con lo que se conoce como la profecía del sangre de dragón. A menudo se dice que tiene su origen en un pergamino antiguo. ¿Qué es un pergamino antiguo? El Elder Scroll, ¿vale? De ahí viene el nombre de la saga. Son bastante importantes en la saga. Los pergaminos antiguos son como cosas que alteran el destino o tienen como parte del destino. Son cosas así, ¿vale? No me acuerdo muy bien del lore, pero son cosas importantes. Dejémoslo ahí. A menudo se dice que tiene su origen en un pergamino antiguo, aunque a veces también se atribuye a los antiguos Akabiri. Muchos han intentado descifrarlo, y muchos también creían que sus profecías se habían cumplido y que la llegada del último sangre de dragón estaba a punto de producirse. No pretendo ser el intérprete de la profecía, pero esta sí que sugiere que el verdadero significado del don de Ágathos a los mortales aún no ha sido entendido completamente. Y esto es la profecía, ¿vale? Esto es importante. Voy a intentar explicarlo porque esto básicamente te explica como... Esta profecía es como lo que pasa en todos los juegos, ¿vale? Cuando el desgobierno se apodera a los 8 rincones del mundo, esto es el primer juego del Elder Scrolls, que básicamente un mago imperial, Jagar Tharn, encierra al emperador, entonces pues hay desgobierno, ¿vale? Eso es, como digo, esto es como la profecía que dice lo que pasó en el primer juego. Cuando la Torre de Bronce camina y el tiempo vuelve a conformarse, esto es el segundo juego. La Torre de Bronce... Esto estaba en... ¿Dónde era el segundo juego? En Daggerfall, ¿vale? Que Daggerfall es el hogar de los guardias rojos. No voy a explicar lo que pasaba en cada juego, pero bueno, eso que sepáis que es la historia del segundo, lo que pasa, digamos. Cuando el 3 veces bendito falle y la Torre Roja se estremece, eso es... Oblivion no. Morrowind, el tercer juego. Cuando el sangre de dragón gobernante pierde su trono y la Torre Blanca cae, la Torre Blanca es... Creo que es un edificio de Cyrodiil, de la capital, ¿vale? Esto es Oblivion. Y ahora, lo importante, cuando la Torre de Nieve ya hace partida, sin rey y sangrante. Recordad que nos han dicho aquí que el tipo este, el Ulfric, se ha cargado al rey supremo de Skyrim, ¿vale? Y la Torre de Nieve obviamente hace referencia a Skyrim, porque es una región nevada. Cuando la Torre de Nieve ya hace partida, sin rey y sangrante. Estamos en guerra y sin rey. Entonces... Todas las otras partes de la profecía son los juegos anteriores, por lo cual les han cumplido. Y esta se acaba de cumplir. Es cuando viene aquí lo importante. Es cuando el devorador de mundos despierta y la rueda gira sobre el último sangre de dragón. Eso es este juego, ¿vale? Eso que acabamos de leer. ¿Qué significa eso? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno. Ya lo siento por ir tan lento, ¿vale? Pero así es como yo juego, lo siento. Quien tenga paciencia para seguirme, bien. Quien no, ya lo siento. En serio.
Pero a mí me parece muy interesante todo esto, la verdad. Bueno, Hadvar, perdona este rollo. Voy a seguir abriendo cerraduras. Y vamos a seguir, ¿vale? Que la profecía está muy bien, todo el lore está muy guay, pero aquí hay una lagartija gigante que nos quiere matar. Y eso no lo va a cambiar ningún libro, ni ninguna profecía. Así que, ¿qué? Vamos a seguir aquí abriendo. ¡Ay! Bueno. Un aplauso. Primera ganzúa perdida con una cerradura muy fácil. Empezamos bien, señores. Empezamos bien. Empezamos muy bien. En fin, al menos subo de nivel por haber perdido una ganzúa. Porque básicamente tiene sentido, ¿no? Cuanto peor haces una cosa, más aprendes, obviamente. Como ya sabéis, los errores te hacen más fuerte. Eso es así. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Cadáveres. Esqueletos. Qué divertido. Wow, soldado capa de la tormenta. Me llevo la túnica, amigo. Si no te importa. Se te ve bien, ¿eh? Se te ve bien aquí. Está ahí comodito. Vale, por aquí no tenemos nada. Tú tienes algo. Oro y polvo de huesos. Perfecto, para mí. Y tú tienes también oro y polvo de huesos. Para mí. Hola, buenos días. Tenemos que encontrar alguna forma de salir de aquí. Estoy de acuerdo. Venga, vamos, Hadvar. Vamos, amigo. Vamos los tres. Unidos podemos. 2 imperiales y un hombre al que estabais a punto de matar. Llevad cuidado con vuestra espalda. No sea que os acuchillo o algo, ¿eh? Llevad cuidado. Yo perdono, pero no olvido. Que lo sepáis. Bueno, aquí hay gente hablando. Shh, cuidado. Cuidado, que aquí hay gente. Hola. Pero bueno, cuánta agresividad, ¿eh? En fin. Yo pongo aquí mi perro. Voy a sacar un poco de fuego y mirad. Ay, no, esto es curarse. Hola, te pego. Cuidado. ¡Au! Pero bueno. Acabo de cargarme a mi propio lobo, por cierto. Vamos a... Mirad, vamos a ponernos también el escudo. ¿Vale? Y vamos a pegarnos un poco a melee. Esto es un 2 contra 1. Recordad que estamos en dificultad difícil, ¿vale? Como veis, no le quito mucha vida, precisamente. Pero vamos a aguantar. Aquí van a venir a ayudarnos ahora, o sea que... Ganamos tiempo y... Escudazo en la cara. Perfecto. Muy bien. Ah, que quedan más. Venga, ¿quién queda? ¿Tiene alguien por aquí un...? ¿Nadie tiene un arco? ¿No? Bueno, mirad, aquí en el suelo... Esto que veis aquí es inflamable, ¿vale? Entonces lo prendes y... ¡Hala! Hasta luego. En realidad no se ha muerto el fuego, se ha muerto porque le han pegado un flechazo, pero bueno. ¿Entras en el fuego, amigo? Para no dejarme quedar mal. No, entra Hadvar, porque como digo, me parece a mí que en Harvard no estudio este hombre. No es muy inteligente, la verdad, pero bueno. Le robo la kill y ya está. Por cierto, voy a curarme. ¡Wow! Ahí estamos. Otra cosa que no he comentado, se puede jugar tanto en tercera como primera persona, ¿vale? Vamos a robarle a este tipo el arco. Nos lo vamos a poner también en favoritos. Ahí está, mirad. Venimos aquí, nos ponemos esto. Como digo, vamos a usar un poco de todo, ¿vale? Ahí va, se nos ha muerto este hombre. Bueno, pues mala suerte, amigo. Brazales imperiales ligeros. Esto me aumenta la armadura. Armadura 7. Armadura 6. Sí, pues nos los ponemos. Ahí está. Me gustaban más los guantes de piel, la verdad. Porque además estos hacen... se colisionan ahí con la capa de mago y mirad, queda ahí un poco raro, pero bueno. Vamos a hacer un poco de carroña y vamos a registrar todos los cadáveres. Por cierto, ya que se han muerto el ayudante del torturador y el torturador se ha quedado atrás, ¿qué os parece si volvemos atrás y nos lo cargamos? Porque, como digo, antes he dicho, yo perdono pero no olvido. No, cambio de opinión. Ni perdono ni olvido, vamos a cargarnos al otro. Vale, venimos por aquí. Vale, vamos a volver atrás. Ahí está. Amigo, ¿tú qué dices? Déjame, Estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo exactamente? No lo sé. Bueno, voy a explicaros con este amigo el sigilo, ¿vale? Esta es la otra mecánica de combate. ¿Habéis visto la magia? ¿Habéis visto el combate a melee? Sí, eso es tú ponte cerca de ahí. Vamos a ver si deja de mirar, de verme. El sigilo, te acercas con cuidado. No como yo, que ya me está viendo. Y ahora cuando pone oculto, pues le pegas, ¿vale? ¡Estás de mi lado! No sé yo, ¿eh? No sé yo. Ay, me está viendo. ¿Te importa si te vas? Pero, tú muérete, amigo, tú muérete. Fuera de aquí. Fuera, hombre. No quiero parar. Estoy farmeando nivel, déjame tranquilo. Venga, date la vuelta, eso es. Toma. A mí, nada, a mí ¿qué me va a pasar? Date la vuelta. De hecho, métete ahí. Venga. Para adentro. No, métete. Métete ahí, venga. Te perdono la vida, está bien. ¿Te puedo cerrar la puerta? No puedo. Es que no puedo bloquearla, eso es lo malo. Ay, no llego, no llego. Espérate. Shh, no me mires.
¡Toma! ¡Ay, no puedo! ¡Eh! ¡Se ha teletransportado! ¡Es un mago! Literalmente usa magia, o sea que sí, es un mago. Shh, cuidado, cuidado. Vale, vamos a cargarnos, anda. Ya está, he subido suficiente en la discreción. Vamos a pegarle. Vale, ya está, ahí está. Pelea, pelea, pelea. Sí, sí, tú pégame, que mi perro te va a destrozar. Vale. Ahí. Nos curamos. Por cierto, creo que antes he pausado el vídeo al darle al 3. Creo que antes, cuando me he curado, he pausado el vídeo. Porque en el 3 tengo puesto que pauses la grabación. Espero que no, la verdad. Bueno, me cargo a este. Tampoco os habéis perdido nada interesante, si es el caso. Me lo cargo y ya está, a casa. La daga me la llevo, por si quiere atacar en sigilo. Hasta luego. Aunque no creo que suba el sigilo de primeras, la verdad. Vamos a seguir en cualquier caso, ¿vale? Ahora sí que sí, basta hacer el tonto, vámonos. Vamos a irnos a la otra zona y ya está. Muy bien, pues tras hacer el tonto una vez más, sigamos. Esto creo que soy la persona que más ha tardado en salir de Helgen en toda la vida, la verdad. Creo que nadie ha sido tan lento como yo. ¿Te importa que abra yo, amigo? Ahí estamos. Lo ha registrado, no ha querido abrirlo él, qué pena. A veces le puedes abrir y él intenta abrirlo igualmente, porque es imbécil. Hola, buenos días. Hola. Aquí va a pasar algo, ¿vale? Bueno, ahí paso. Eso es lo que estaba esperando. Vale, yo me voy por aquí, amigo, si no te importa. Esto me lo llevo. Ahí, la bolsa de monedas me la llevo. Me llevo esto. Muy bien. Está hablando, pero... Estoy seguro que los demás encontrarán una forma de salir, dice. Que además, están todos muertos. Si me los he cargado yo. ¿De qué hablas, amigo? ¿De qué hablas? ¿Quién es de más? No hay ninguno con vida, están todos muertos. En fin. Aquí hay más moneditas para mí. Eso es. ¡Au! Me he hecho daño con algo. Pero bueno. Esto no lleva a ningún sitio. A no ser... A ver, yo creo que ahí si te metes arrastrándote te puedes meter, ¿no? Yo creo que por ahí puedes pasar, ¿eh? Aquí te arrastras y cabes por aquí. Pero bueno. Aquí, por cierto, vamos a probar el arco largo. Voy a enseñar también la arquería. ¿Dónde estás, amigo? Ven conmigo, hombre. Shh, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a hacer un ataque en sigilo. ¡Pumba! ¡Hala! Muerta. Y tú también. ¡Ahí va! ¡Me ha esquivado! ¡Qué grande! O más bien yo he fallado. Shh, tú ve para adentro, que yo me encargo a pegar desde aquí. Yo me quedo tranquilamente. Toma, ataque de sigilo. Toma, madre, madre. Qué maestro, solo he perdido una flecha. Shh, cuidado, cuidado. Que vienen más, que esto me lo conozco. Hola. Hola. Ahí viene. Shh, cuidado. ¿Van a caer? ¡Mierda! Lo he hecho mal. No caen. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no caen? Se han quedado flotando en el aire. Bueno, toma. Toma. No me veis. Toma. ¡Ahí va! Me ha esquivado, Amigo Hadvar, no has hecho nada. Solo has dado ese último golpe. Me lo he hecho yo todo, pero bueno. O sea, ha visto aquí a las arañas y se la ha sudado. Aquí vemos veneno, ¿vale? Que esto es otra mecánica. Es una mecánica para el arquetipo de ladrón. Hay 3 tipos de arquetipos. Mago, guerrero y ladrón. Y el veneno es más bien para el ladrón. Pero bueno, ya explicaremos todo eso. No me quiero enrollar mucho ahora con eso, la verdad. Porque ya estoy yendo demasiado lento. Entonces, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Pero bueno, lo iremos explicando todo. Solo tenéis que saber que el veneno lo puedes aplicar a un arma, ya sea un proyectil o un arma melee, para, pues obviamente, hacer el efecto del veneno si es que le das al enemigo, claro. Si no, pues te comes una mierda. Eso en el caso del arma a distancia. Con las armas a melee creo que el veneno no puedes fallarlo, pero bueno. Vale, sigamos entonces. Nos hemos llevado todo lo de aquí. ¿Sí o qué, Hadvar? La verdad que no está siendo muy útil, amigo. Pero bueno. Mira, esto es por donde venía lo otro, ¿sabes? Yo he dicho que por aquí podías pasar, pero el juego ha dicho que no. ¿Tenemos algo por aquí que me pueda llevar? Poción de salud, para mí. Una daga de hierro, que eso me da igual. Mira, por aquí se podía pasar, A mí no me cuentes historias. Y además te pegabas un baño, que tiene pinta de que le hace falta, Tiene pinta de que este señor lleva aquí sin bañarse meses. Pero bueno. Déjame subir. Déjame subir. Vale. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué te has agachado? Lo veo. Lo veo. ¿Por qué? Ya hemos buscado mucha pelea. O sea, llevamos todo el rato buscando pelea. ¿Por qué ahora no? Ok. No me des otro arco. ¿Qué haces? No me llenes de peso. Imbécil, ya llevaba yo uno. Hombre, mira lo que opino de tu arco. Eso. Ajá, tú me cubres la espalda. Muy bien, amigo. ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Mierda! ¡Levanta!
Esto para mí. Perfecto, me lo llevo, que eso es dinero, eso es dinero. El vino de altos realmente solo vale 12, pero para lo poco que... Aguamiel de espino negro, vale, esto no lo llevamos porque es importante para otra cosa. Yelmo de hierro, esto es armadura pesada. Un farol, me lo llevo pues porque puedo. No sé, me apetece llevármelo. Y bueno, aquí te explican lo del sigilo. Entonces nosotros pasamos aquí como... Tin, tin, tin. Hola. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. No nos mires, oso. Por cierto, ya podemos subir de nivel, pero bueno. Por ahora, ignoremos eso. Con cuidado. Vamos así. Uy. Técnicamente no hace falta que vayas con tanto cuidado, ¿vale? El oso, aunque si no te acercas no te hace nada. O sea, da igual que vayas en sigilo o no. Pero bueno, está hecho para que vayas con cuidado y ya está. Me voy a acercar, de hecho, porque así me aumenta el sigilo. Porque creo que cuanto más cerca estés sin que te detecten, te va aumentando el sigilo más. Hola, señor oso. Pasamos por aquí y no nos ha detectado. Increíble. Increíble. Qué cerca ha estado, ¿verdad? Ya ves. Qué cerca ha estado. Menos mal que hemos evitado pasar del oso sin luchar. La verdad que, menos mal que no hemos llamado la atención del oso. Menos mal. En fin, hola oso. Hasta luego. Toma. Buena cámara, la verdad. No he visto una mierda. En fin. Tanta tontería solo para cargármelo. A ver, solo quería hacer el tutorial, ¿vale? Yo sabía que me lo iba a matar igualmente. Nos da piel de oso, que al final eso sirve para cositas, ¿vale? Ya lo iremos viendo todo, con calma. Me voy a dejar el arco. O me lo quito, me lo voy a quitar. Vamos a ponernos aquí esto y esto. Por cierto, para los que tienen tosco como yo, cuando te equipas el arco, se quedan aquí las flechas en la espalda. Entonces yo lo que hago es ponerlas en favoritos y luego quitarlas, porque si no se quedan en la espalda. Y la verdad que da tosco, si no llevas un arco, ver un maldito carcaj de flechas. Pero bueno. Hadvar, ¿qué tal? Mejor aquí que ahí fuera. ¿Ahí fuera dónde? Pero no estamos intentando escapar, o sea, ¿te quieres quedar aquí siempre? Uf, no sé yo, Hadvar, no sé yo. Esta parece la salida. Empezaba a preguntar. Bueno, no ha sido gracias a ti, Hadvar, la verdad. Lo único que has hecho bien ha sido desatarme. Y no creo que me hiciese falta teniendo en cuenta que habían espadas allí. Pero bueno, vamos a pasar, por fin somos libres, a Skyrim. Y aquí empezamos. Aquí en las pantallas de carga te ponen lore, pero bueno, eso ignorémoslo por ahora. ¡Es de noche! He tardado tanto que es de noche. Aquí normalmente tienes que salir de día, ¿vale? Pero bueno. Espera, ¿qué? Ahí está la lagartija. Mírale. ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigo! Parece que esta vez se ha ido para no volver. Ajá. Pero no creo que tengamos... Mira la luna. En serio, se supone que aquí tienes que salir de día. De hecho, estaba pensado para que veas esto bien bonito. Mi tío es el... Pero ya, bueno, yo es que soy muy lento, es lo que hay. He salido de noche, ¿vale? Soy así. Buena suerte. Vale, pues hasta luego. Ha sobrevivido. Si nos quieres que nos separemos, hasta luego. Yo me voy a despedir, ¿vale? Si no te importa. En fin, vamos a dejarlo por aquí. En serio, he tardado como 5 veces más de lo que debes de tardar en salir de aquí. Pero bueno, ya sabéis cómo soy yo. Me encanta ir lento. Me encanta ir a mi ritmo, hacer tonterías. Es lo que hay. Entonces, ya, si estáis dispuestos a tolerarme, pues ver la serie. Y si no, pues... eso que os ahorráis, la verdad, ese sufrimiento que os ahorráis. En cualquier caso, yo la iré subiendo poco a poco. Tengo muchas más series que subir, así que será muy poco a poco. Pero sí, tengo muchísimas ganas de jugar a Skyrim otra vez, en serio, tengo muchísimas ganas. En cualquier caso, como digo, lo vamos a dejar por aquí. Este hombre ha dicho que sería mejor que nos separemos, pero me está esperando. Pero bueno, vamos a acabar por hoy aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.